Hola a todos, bienvenidos al taller Cómo formular preguntas de alto nivel con opciones múltiples. Mi nombre es Raúl Cuello y el día de hoy veremos algunos consejos y tips acerca de cómo abordar este tema, ¿no? Entonces, empecemos. El objetivo del taller del día de hoy será analizar la formulación de preguntas de opción múltiple a través de ejercicios prácticos para el alcance de los niveles más altos de pensamiento en el diseño de las pruebas o exámenes. ¿Sí? La agenda del día de hoy estará dividida de la siguiente manera. Tendremos una introducción, hablaremos de las preguntas de opción múltiple o POM, ¿sí? Abordaremos algunos ejemplos y contenidos con respecto a este tema. Daremos unos tips de POM, ¿sí? Y tendremos una ronda de preguntas y una síntesis al ir finalizando el presente taller. Entonces, empecemos con la introducción, ¿no? ¿Qué es un reactivo? ¿Sí? Un reactivo es la formulación de una proposición o un problema para que sea contestada por una persona con el objetivo de conocer el nivel de dominio de un tema o área de conocimiento determinada. ¿Sí? Esto nos va a permitir o le permitirá al profesor obtener información relevante, siempre y cuando incorporemos reactivos bien diseñados en nuestra prueba. ¿Sí? Tiene que estar bien claro, bien conciso, bien redactado, tanto la proposición como las opciones. ¿Sí? Por lo tanto, el profesor debe garantizar que ya sea que el estudiante acierte o falle, las conclusiones que puedan obtener sobre su desempeño sean válidas. ¿Sí? Es decir, que tiene que estar tan correctamente redactado el reactivo, ¿verdad? El enunciado de la proposición, que el estudiante, así sea que acierte o tenga un error, no conteste correctamente, pues no queden dudas de que es verdad, yo contesté correctamente debido a esto, porque esto fue lo que yo aprendí en clases, lo que el profesor nos enseñó. Y si se equivoca, pues obviamente también dirá, ¿no? Sí, es verdad, la falla la tuve en este aspecto, porque lo que nos había mencionado el profesor era lo que estaba en la otra opción, ¿sí? Entonces eso tiene que quedar clarísimo. Entonces tenemos que las preguntas de opción múltiple, POM, son un tipo de reactivo, ¿sí? Entonces ahora tenemos, ¿qué son las preguntas de opción múltiple? Las POM. Son enunciados interrogativos a los que se debe seleccionar una respuesta de una serie de opciones. Todas las opciones deben ser parcialmente correctas, pero solo una lo es completamente. ¿Sí? De repente ustedes se preguntarán a qué se refiere esto de parcialmente correctas y una solamente debe ser completamente correcta. Ya más adelante veremos un poquito de eso, pero lo que les puedo adelantar es que obviamente las opciones que nosotros coloquemos no van a ser alejadas totalmente de lo que estamos preguntando, ¿no? Tienen que tener cierta lógica. La idea es que el estudiante pues analice, piense, ¿no? Evalúe, ¿sí? Cuáles son las opciones y cuál va a ser la que es completamente correcta. Entonces no vamos a poner opciones disparatadas, digamos así, que no tienen relación al tema y que el estudiante al ojo puede determinar cuál es la opción correcta, ¿no? Aquí a la derecha, ¿sí? Tenemos básicamente cómo luce una pregunta de opción múltiple, donde ustedes tienen el enunciado, ¿verdad? Y aquí abajo son las opciones que puede escoger el estudiante. Ya ustedes, pues, seguramente muchos de ustedes conocerán y tendrán clarísimo qué es una POM, ¿no? Entonces, continuemos. Ahora hablemos un poquito de las ventajas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de aplicar o de utilizar preguntas de opción múltiple? ¿Sí? Es decir, que puede aplicarse a un gran número de reactivos en poco tiempo. Permiten evaluar un amplio campo del contenido del curso utilizando muchos ítems que se enfocan sobre cada uno de los temas. ¿Sí? Nos va a permitir no solamente de repente con preguntas de tipo de ensayo o abiertas, ¿sí? Solamente me puedo limitar
a ciertas áreas del conocimiento que yo di durante un periodo de primer término, por ejemplo, el primer parcial. ¿Sí? En cambio, con las preguntas de opción múltiple puedo cubrir varias áreas de conocimiento, ¿verdad? Porque se contestan relativamente más rápido que una pregunta de ensayo, entonces puedo cubrir más áreas del conocimiento. Cuando una pregunta de ensayo, pues el estudiante tiene que producir algo, ¿verdad? Tiene que redactar algo, ¿no? Número 2, tenemos la calificación suele ser rápida y objetiva, ¿sí? Generalmente, obviamente, estas preguntas se colocan, ¿sí? O se suben en una plataforma, ¿verdad? Que nos permite hacer la evaluación de manera rápida o automática, ¿verdad? Porque el estudiante contesta y automáticamente ya sabe si se equivocó o no se equivocó, ¿sí? El profesor siempre cuando obviamente elabora estas preguntas en la plataforma, pues ya escoge cuál es la pregunta correcta, entonces va a ser de manera rápida, ¿sí? Número 3, tenemos da confianza porque se tiene la certeza de que la respuesta correcta está entre las opciones, ¿sí? A diferencia de las preguntas tipo ensayo, que pueden provocar desviaciones en el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente como hay una producción, hay un desarrollo de unas líneas de como un tipo ensayo, ¿verdad? El profesor va a calificar, ¿no? Y puede haber cierta subjetividad en ciertos casos, ¿no? En cambio acá el estudiante al tener cuatro opciones o 5 opciones, pues sabe, ¿no? Que una de esas es la correcta y si está bien redactada el enunciado y las opciones, pues va a tener la certeza de que salió bien, ¿no? También como último punto tenemos la versatilidad. Pueden usarse en muchas áreas diferentes del conocimiento y permiten medir una gran variedad de objetivos educacionales. Se adaptan para evaluar niveles de aprendizaje, ¿sí? O sea, tienen esta facilidad de ser adaptables, ¿sí? A cualquier área del conocimiento y también pues medir algunos niveles de aprendizaje, ¿no? Veamos ahorita un poco las desventajas, ¿sí? Como desventajas, nosotros podemos decir que requieren mayor tiempo para redactar los reactivos. Es verdad, ¿sí? El profesor va a tener que tomar un poquito más de tiempo en cómo redactar ese enunciado, ¿verdad? Para que quede, para que evalúe realmente el objetivo de lo que ha venido enseñándole a sus estudiantes, ¿verdad? Tiene que estar redactado de una manera clara, ¿sí? Lógica, que realmente cubra lo que desea evaluar, ¿no? Entonces, eso como punto 1. En el punto 2, no son útiles cuando se desea demostrar el trabajo, es decir, que no son buenos para medir lo que es la producción o construcción de ideas, ¿sí? Explicaciones, eso sí, no lo podemos medir con una pregunta de opción múltiple. Como número 3, tenemos que a menudo es difícil encontrar las opciones adecuadas. Es verdad, así como requiere mayor tiempo redactar los reactivos, asimismo, una vez que ya el profesor pues tiene que colocar las opciones, ¿no? De la pregunta, se hace un poco complicado este tema, ¿no? De repente la opción correcta obviamente es fácil redactarla porque sabemos que es solamente una, pero los distractores, las otras opciones que tienen que ser ligeramente modificadas, digamos así, o que para que no sea fácil que el estudiante encuentre la respuesta correcta, se vuelve complejo, ¿no? Y como último punto de las desventajas tenemos que la habilidad de lectura puede influir en el desempeño. Sí, es verdad, si nosotros redactamos correctamente no hay ningún problema, pero el estudiante puede ser apurado, digamos así, o no leer detenidamente lo que quiere decir el enunciado y también las opciones y puede confundirse, ¿no? Hay que decirle a nuestros estudiantes que pues lean detenidamente tanto las preguntas, o sea, tanto el reactivo, como las opciones que presenta cada pregunta, ¿no? Ahora, llegó el momento muy importante de hablar de la taxonomía Bloom, que es lo que nos va a ayudar a
a elaborar las preguntas en los distintos niveles del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijo el señor Bloom? El señor Bloom prácticamente diseñó una lista de los procesos cognitivos organizada desde el nivel más simple del conocimiento hasta los procesos más complejos, ¿sí? Ya vamos a ver cuántos niveles son. Seguramente ustedes ya conocen con respecto a esto. Y también la taxonomía de Bloom asume que el aprendizaje en los niveles superiores depende de la adquisición del conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores, ¿sí? O sea, él lo tiene clarísimo, que para yo poder llegar a los niveles más altos del conocimiento, pues obviamente primero se tuvo que haber adquirido conocimiento en los niveles más bajos, ¿sí? O habilidades. Tercer punto, es necesario determinar cuál es el nivel de aprendizaje que se quiere valorar. Sí, eso nosotros como profesores tenemos que tenerlo clarísimo de qué es lo que queremos medir, qué es lo que queremos evaluar cuando vayamos a desarrollar nuestras pruebas o nuestras preguntas de opción múltiple. ¿Sí? Nosotros tenemos que, eso es lo primero que debemos tener claro, ¿no? Ya veremos un poco más adelante con unos tips que nos va a hablar nuestra compañera Diana Rodríguez. Ahora veamos un poquito más ejemplificado los niveles de la taxonomía de Bloom con una infografía que he preparado para el día de hoy. Ok, aquí tenemos las preguntas según la taxonomía de Bloom, ¿sí? Entonces, el primer nivel que tenemos es el de recordar, ¿sí? Donde aquí tenemos las preguntas, qué es, dónde es, cómo sucedió, cómo explicarías, puedes mencionar tres, cómo demostrarías, ¿sí? Aquí lo que tenemos es la parte del saber, ¿no? ¿Sí? Como ustedes se podrán dar cuenta, en esta infografía nosotros vamos a tener más ejemplos o ejemplos de preguntas para tipo abierto, pero ustedes les sirve como ejemplo para ustedes poder adaptarlas o ustedes poder tomar como para análisis, ¿verdad? De ustedes de cómo podrían elaborar estas preguntas que se apliquen de mejor manera para preguntas de opción múltiple. En Internet pueden encontrar muchos listados de esto, ¿no? Las preguntas según la taxonomía de Bloom. Pasemos al segundo momento, el segundo nivel, que es entender o comprender, ¿sí? Donde tenemos preguntas de cómo clasificarías el tipo de, cómo compararías, ¿verdad? ¿Cuál es la principal idea de? ¿Cuál es tu opinión acerca de? ¿Cómo resumirías? ¿Cómo explicarías? ¿Sí? Estas son este tipo de preguntas y como les digo, ustedes pueden adaptarlas para la elaboración de sus preguntas. ¿Sí? Ahora vamos al nivel 3, que es aplicar, en el cual ya es el saber hacer, ¿no? Tenemos cómo usarías, cómo resolverías aplicando lo que has aprendido de, cómo organizarías para demostrar, qué enfoque usarías para, ¿sí? Ustedes ya van viendo que el nivel de complejidad de lo que quiero evaluar, ¿sí? Va aumentando. Estamos prácticamente en la mitad de los niveles porque son 6, ¿no? El cuarto nivel tenemos analizar con sus preguntas, ¿verdad? ¿Qué piensas de? ¿Qué puedes concluir de? ¿Cómo clasificarías? ¿Sí? Ya el estudiante tiene que analizar, ¿sí? Un poquito más cuál es el contenido de la pregunta para poder responder. Y finalmente llegamos a los niveles más bajos, que es el 5 primero, el de evaluar, que cuál es tu opinión de, cómo comprobarías, cómo priorizarías, qué información usarías para apoyar tu punto de vista de, cómo calificarías. ¿Sí? El estudiante tiene que ya profundizar, ¿no? En los niveles del conocimiento, ya evaluar ya es un nivel más alto. Y finalmente tenemos crear, pero es importante recalcar que este nivel de crear es muy complejo
poder evaluar o poder utilizar preguntas de opción múltiple para llegar a este nivel, ¿no? Porque ya aquí el estudiante necesita producir algo, ¿verdad? Crear algo, como que inventar, como lo dice la primera pregunta, ¿no? Puedes inventar, puedes crear. Entonces, eso es complejo, así, sumamente complejo poder evaluar con una pregunta de opción múltiple, porque nosotros lo que queremos ver en el estudiante es, pues, el desempeño, ¿no? Que él elabore algo, de repente haga un prototipo de algo, ¿verdad? O que cree algún proceso, por ejemplo, y todo. Estos han sido los niveles de la taxonomía según Bloom, ¿sí? El cual espero que les sirva como ejemplo o que sirvan de reflexión para ver qué tipos de preguntas ustedes venían haciendo, ¿sí? Anteriormente, y qué tipos de preguntas van a plantear en los exámenes que están próximos a presentarse. Estamos prácticamente a una semana. Entonces, para que los lleve a la reflexión de qué tipos de preguntas deben crear en sus exámenes, ¿no? Ahora volvamos a la presentación, ¿sí? Y ahora a continuación veremos tips para la elaboración de preguntas de opción múltiple. Tips para las preguntas de opción múltiple. Vamos a ver tips de infografías, de herramientas, una infografía de herramientas tecnológicas para la evaluación y tips para la elaboración de pruebas con preguntas de opción múltiple, que es un recurso didáctico que lo vamos también a facilitar al finalizar el taller del día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver primero la infografía. ¿Me confirmas, Keila, que se puede observar? Claro, sí podemos observar. Ok, entonces brevemente, aquí podemos ver una infografía en la cual tenemos 6 herramientas que nos permiten realizar evaluaciones de diferentes tipos, ¿no? Sean diagnóstica, sumativa, ¿sí? Formativa, ¿sí? Entonces tenemos esta herramienta, myquiz.org, ¿sí? Kahoot, que es una herramienta muy conocida en el ambiente politécnico, ¿sí? Tenemos también Canvas, que básicamente también es muy similar o lo mismo que Sitweb, porque Sitweb está levantado en este ambiente Canvas. También tenemos ClassMarker, ¿sí? Tenemos Forms, que es, tenemos la facilidad de tener la licencia de Office 365, entonces puede ser que los profesores se animen a utilizar esta herramienta. Y también tenemos esta herramienta, exam.net, que se hizo, es una herramienta sueca, que se hizo muy famosa ante la emergencia que estamos viviendo, y está de manera gratuita por el año 2020 para todas las instituciones que sean fuera de Suecia. Entonces, los invitamos a que las experimenten, prácticamente tienen una semana para experimentarla, ¿sí? Hacer pruebas entre ustedes mismos, pueden agregarse, elaborar pruebas y agregarse para ver cómo funciona la herramienta desde el punto de vista del docente y también como el profesor. Y tenemos tutoriales de las herramientas Kahoot y exam.net, las tenemos en nuestro sitio web del CICE y así como en el canal de YouTube del CICE también, ¿sí? Desde el punto de vista estudiante y desde el punto de vista profesor. Eso prácticamente. Y ahora vamos a los tips para la elaboración de pruebas con preguntas de opción múltiple, que me va a ayudar nuevamente mi compañera Diana Rodríguez, y le doy el paso para que nos hable de estos tips. Muchas gracias, Raúl. Por favor, para poder ver el recurso didáctico donde se muestran los tips. Muchas gracias. Entonces, sí, bueno, hemos preparado algunos tips que les pueden facilitar a ustedes como profesores la elaboración de las pruebas de pregunta de opción múltiple. Presentamos aquí unos tips generales y también tips específicos. En los tips específicos hemos colocado algunos ejemplos también para que ustedes tengan como referencia. Analicemos un poquito los tips generales que deben de tener en cuenta para la formulación de las preguntas de opción múltiple. Es muy importante que al momento de formular este reactivo, ya habíamos dicho que las preguntas de opción múltiple son parte de los reactivos,
deben considerar el objetivo de la evaluación. Eso es muy importante, lo habíamos mencionado también anteriormente. Los objetivos del examen deben coincidir con los objetivos de la asignatura. De hecho, deberíamos de tener en cuenta esos temas fundamentales que deberían de tener mucho más peso que los temas menos importantes dentro de la evaluación. También tenemos el segundo, que es evite colocar como opciones de respuesta todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Por qué no se debe incluir? Lo que se sugiere es no englobar todo en una sola respuesta, porque podemos convertir todas las opciones en preguntas de verdadero y falso. Cada opción debería ser evaluada. Por otra parte, cuando utilizamos estas expresiones como pareciera que existe una tendencia a que esa sea la opción correcta, entonces ya le estamos dando la respuesta al estudiante. Lo ideal no es que sea el examen con preguntas de opción múltiple tan difícil, pero los estudiantes deben tener un nivel de complejidad, obviamente, pero los estudiantes deben de estar en capacidad de poderlas responder. El tercero nos dice, el reactivo debe considerar solo una opción de respuesta correcta. Esta va muy de la mano con la anterior. El cuarto, se recomienda colocar entre 4 a 5 opciones de respuesta. Eso tenemos que tener en cuenta. Lo ideal es 4 opciones de respuesta. He visto en ocasiones preguntas de opción múltiple en la elaboración de exámenes, por ejemplo, donde se presentan 6, 7 u 8 opciones de respuesta, y la idea, como les menciono, no es atiborrar tampoco al estudiante. Hay que ser muy preciso y conciso con las opciones de respuesta que se les envíen, y según los especialistas, 4 es lo ideal, 4 opciones de respuesta. El punto 5 nos dice, elabore examen considerando el tiempo de la respuesta también. Si ustedes se dieron cuenta con el ejercicio que les dio Raúl, creo que les dio alrededor de 5 o 7 minutos para poder hacer la respuesta. Tenemos que tener en cuenta que no le podemos dejar al estudiante, por ejemplo, 1 minuto para desarrollar una respuesta de estas, ¿no? Este tipo de preguntas de opción múltiple llevan mucho a la concentración. El estudiante, para poderla responder, debe leerla muy bien, debe comprenderla, y en 1 minuto realmente es imposible poder tener una respuesta correcta. Entonces tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo dura nuestro examen y cuántas preguntas deberíamos de colocarla dependiendo del nivel de complejidad que vamos a presentar. Y la última, utilice preferentemente proposiciones afirmativas. Hay que tratar al momento de colocar nuestro enunciado, no colocarlo en negativo, o si lo colocamos en negativo, las opciones no colocarlas en negativo también. Hay que evitar esa doble negación que puede llegar a confundir al estudiante. Vamos a ver ahora los tips específicos que nos presenta esta cartilla o este recurso didáctico. En el tip 7, ya un poco más específico, nos dice, seleccione opciones lógicas que tengan relación con el tema central. Veamos el ejemplo. Del lado izquierdo ustedes tienen el ejemplo incorrecto y del lado derecho el objeto correcto. Vamos a leer este de manera rápida. Miren que este de aquí presentamos una pregunta que nos lleva al nivel de aplicar, que es el último de los niveles básicos de conocimiento. Dice, ¿cuál de los siguientes sistemas de memoria es del principal uso para un afinador de pianos en su ocupación? Estas son ya preguntas mucho más especializadas que bueno, alguna persona especialista en el tema de pronto puede ver de manera rápida la respuesta. Pero veamos qué nos dice, que tratemos de que todas las respuestas, las opciones de respuesta sean lógicas y que tengan relación al tema central. Vamos a ver qué nos dan de opciones de respuesta, de las 4 respuestas acá. La primera dice memoria ecoica, la otra es memoria fotográfica, memoria visual, memoria RAM. Sin ser especialistas en el tema, nos damos cuenta de que no estamos hablando de lo mismo, son temas diferentes. Entonces, esa es un poco la idea. Si vamos a colocar opciones de respuesta, las opciones de respuesta tienen que estar relacionadas al tema, no podemos desvariar con las respuestas tampoco. En el lado correcto, es la misma pregunta, si ustedes se dan cuenta, están las 4 opciones de respuesta, y las 4 opciones de respuesta tienen que ver con el tema principal, y la respuesta correcta es memoria ecoica. Sigamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, el punto 8, la redacción debe ser sencilla y correcta.
evite premisas confusas, ambiguas o capciosas. Siempre los chicos, los estudiantes nos dicen, Miss, pero por favor no haga preguntas capciosas, eso tiene de pronto doble significado. Entonces, tratemos de que nuestros enunciados sean lo más concretos posible, los más sencillos posibles. Y de hecho, de esa forma también evitamos algún tipo de complicación con el estudiante. Como mencionaba Raúl, el estudiante debe tener claro en qué se equivocó y cuál es la respuesta correcta después cuando se haga una retroalimentación, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el enunciado incorrecto, dice, ¿cuál de los siguientes sistemas utiliza un afinador de pianos? Es el mismo tema anterior. ¿Qué es lo que pasa aquí? El enunciado está incompleto. Ya en el ejemplo correcto, vemos que está la pregunta elaborada de mejor forma, porque aquí en la primera, en el lado izquierdo, nos dice cuál de los siguientes sistemas, pero ¿sistemas de qué? Entonces nos queda un poco en el aire. Ya en el ejemplo correcto nos explica que son los sistemas de memoria y que son de principal uso para un afinador de pianos. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Ser muy específicos al momento de hacer la pregunta. Y como otra recomendación adicional, debemos evitar en el momento de hacer o elaborar la pregunta, colocar palabras como probablemente, posiblemente, quizás o tal vez. Ese tipo de palabras es mejor eliminarlas porque de pronto pueden ser muy confusas para el estudiante. Ese por ahí. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El punto 9, por favor. En el siguiente nos dice, obvie alternativas de respuesta muy extensas. Y bueno, esto no lo vamos a leer por temas del tiempo, a ustedes les va a quedar este recurso didáctico, pero haciendo una lectura literal, bajemos un poquito, por favor, para que puedan ver la comparación de ambos ejercicios. En el que está del lado incorrecto, si ustedes se dan cuenta, hay mucha retórica, hay mucha palabra que puede llegar también a confundir al estudiante. Nosotros podemos hacer opciones de respuestas muy concretas, muy directas, pero obviamente también debemos tener muy en cuenta cómo es la estructura gramatical de cada una de ellas para que no se den a confusión. Y si son más concretas, más cortas, es lo ideal. Sigamos viendo, por favor, el siguiente. En el punto 10, todas las opciones deben tener una extensión similar, eso también debemos de tenerlo presente. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí hemos elevado el nivel del ejemplo. En el anterior me parece que el primero era aplicar, el segundo era analizar, y ustedes también pueden ir viendo cómo va subiendo el nivel de cada uno de ellos, ¿verdad? Y este que tenemos en este momento es de evaluar. Entonces aquí, miren, la pregunta es, juzgue la oración en cursiva de acuerdo con los criterios que se dan a continuación. ¿Podemos elaborar preguntas de evaluar a partir de nuestra asignatura? ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Es más complejo? Sí. Y nos lleva mucho más tiempo como profesores hacerlo, sí. Pero una cosa importante aquí es que también, y podemos nosotros pensarlo como profesores, que de esta manera podemos evitar la posible copia de nuestros estudiantes también, cuando hacemos este tipo de preguntas que elevan mucho más el nivel de complejidad. Vean en este ejemplo, entonces nos dice que tratemos de que sean los enunciados que tengan una misma extensión. ¿Por qué? Porque a veces los estudiantes también tienden a leer la pregunta rápido y colocan como respuesta correcta la que tenga un poco más de extensión porque piensan, bueno, está mejor explicado de esta manera. Pero no, lo ideal y lo que se sugiere es que cada una de las respuestas de opción múltiple tengan una misma extensión o una extensión similar, y también de esa forma es un poco más complejo para que el estudiante pueda evidenciar y pueda leer bien y pueda realmente decidir cuál es la respuesta correcta. Entonces, por ahí, no sé si tenemos otro ejemplo más, Raúl, más abajo, por favor. No, ahí ¿no? Finaliza la cartilla. Tenemos aquí las referencias también, donde ustedes pueden revisar un poco más a fondo si quieren, si desean. Hay muchos ejemplos en una de esas que nos presentan aquí como referencia, donde ustedes pueden analizar mucho más también. Nosotros hemos tratado de hacer una adaptación mucho más resumida y que les pueda servir, ¿no? Que pueda ser de utilidad para ustedes. Gracias, Raúl. Continuamos con la presentación. Muchas gracias, Diana. Creo que quedó clarísimo y les va a servir de mucho a los profesores para elaborar sus
sus preguntas para los exámenes que están próximos a suceder. Entonces volvemos a la Raúl. presentación. ¿Sí? Sí, Raúl, tenemos también unas interrogantes de los profesores. Primero era con respecto a la plantilla que tú mostraste hace un momento, si las aplicaciones tienen editor de ecuaciones, nos pregunta la profesora Luz Elimar. Sí, sí, contestemos las preguntas. Tenía unos ejemplos reales que nos pasó nuestra compañera Alejandra Ruano, que es profesora, pero primero vamos solventando las preguntas que tienen los profesores. ¿Me permiten revisarlas? Sí, también te puedo ayudar, Raúl. Sí. ¿Cuál sería el tiempo que ustedes sugieren para este tipo de preguntas? Nos pregunta la profesora Marinés. Sí, bueno, el tiempo realmente, ustedes son los especialistas, ¿verdad? Entonces van a tener que tener clarísimo si que el nivel, ¿no? Obviamente el nivel que alcanza la pregunta, ¿sí? Nivel superiores, ¿no? Ya evaluar, analizar, ¿sí? Y en base a eso ustedes estimarán cuánto tiempo le asignarán a la pregunta. Obviamente, digamos que si es algo de resolver, digamos así, que de repente pueden poner una opción múltiple que el estudiante tiene que escoger la respuesta de número, por ejemplo, y entonces lleva a que el estudiante resuelva, ¿verdad?, en una hoja para después, por ejemplo, seleccionar la respuesta correcta. Entonces, todo eso tiene que considerarse. Se dice que si el profesor se demora 4 minutos en resolver, pues el estudiante puede tomarse el doble, ¿no? 8 minutos en resolver un problema. Pero yo creo que tienen que considerar bastante el nivel de la pregunta que ustedes están haciendo, ¿verdad? En la taxonomía de Bloom. Si el contenido, por ejemplo, si el enunciado también a veces es extenso, ¿sí? Nosotros estamos proponiendo de que no sea de esa manera, ¿no? Pero hay profesores que colocan, por ejemplo, un texto, un párrafo, ¿verdad? Y los estudiantes tienen que analizar y en base a eso a veces contestar algunas preguntas, inclusive relacionadas al mismo párrafo. Entonces es el profesor el que tiene que analizar muy bien eso, ¿no? O sea, no a la ligera, sino que inclusive pueden hacer una prueba con sus compañeros, con sus compañeros docentes, pueden preguntarles, mire, ya terminé mi examen, por favor, en base a tu experiencia, por favor, revísalo y dime cuánto tiempo tú crees que podría tomarle un estudiante a resolver. Y él de repente les podría dar una idea. Yo tomé ese tema similar y lo que generalmente se toman es tanto tiempo. Entonces ahí ustedes sacan un tiempo, ¿no?, adecuado para colocar en la pregunta, ¿no? Gracias, Raúl. Retomando la pregunta de Luz, que dice, las aplicaciones tienen editor de ecuaciones. Yo me imagino que Luz se refiere a cuando el profesor quiere ingresar, ¿verdad? Una pregunta, no cuando el estudiante quiere resolver, ¿verdad? No sé si puede abrir el micrófono, Luz, y nos podría... Así es, ¿Sí? Exactamente, porque algunas preguntas requieren símbolos de matemática. Por eso preguntaba si, por ejemplo, en el SIDWET hay que tomar la foto porque SIDWET lo altera cuando los chicos van a ver en sus teléfonos celulares, se alteran las ecuaciones, entonces hay que estar tomando fotografías, colocarlo como imagen las ecuaciones. Entonces preguntaba si en estas aplicaciones ustedes saben si hay editor de ecuaciones. Ok, no estoy seguro 100%, pero por ejemplo la herramienta exam.net, que el profesor es el que sube el examen en PDF, ¿verdad? O lo digita lo coge de Word y lo copia y lo pega en la herramienta. Yo creo que eso facilitaría de que no tengas que usar la plataforma para redactar ahí mismo la pregunta, sino que uno ya tiene en Word, en PDF, ¿verdad? Y sube a la herramienta el examen y ya el estudiante ve completo. Y yo creo que en la herramienta tiene, para ya que el estudiante, por ejemplo, el estudiante tiene que usar también estos caracteres especiales, la herramienta permite que usted le habilita al estudiante a colocar estos caracteres especiales, si no me equivoco. O si no, la herramienta también permite de que el estudiante, si tiene que resolver a mano, lo haga, ¿verdad? Lo haga.
el estudiante, si usted le habilita la opción, el estudiante toma la foto al código QR que le brinda la herramienta, la exam.net, ¿verdad? Y de ahí toma la foto al problema que desarrolló e inmediatamente vincula la foto, la sube al examen del estudiante. Entonces yo creo que esa opción podría funcionarle, Luz. Solamente sería que la experimente un poquito antes del examen. Sí, creo que tengo otra pregunta, Marinés. Gracias. De nada. Tengo, también tenemos una pregunta de la profesora Vanessa León. Sí. ¿Cuál es la extensión recomendada para cada opción de respuesta? Número de palabras óptimo. Bueno, como ya lo mencionó Diana en la cartilla, realmente no existe, digamos, que un número de caracteres, digamos, que adecuado, digamos así. Pero lo que sí queremos es que sea la respuesta concisa, concreta, bien redactada, ¿no? Gramaticalmente bien estructurada la oración, la respuesta, que no sea confusa, que no se vaya por las ramas, que no tenga palabras de más que sean innecesarias, ¿sí? Hay algunas respuestas que sí, de repente tienen una extensión un poquito más larga, pero que amerite, ¿no? Porque de repente se está llegando a un nivel de evaluación, un nivel de análisis, ¿verdad? Entonces, amerita, ¿no? Pero lo que queremos es eso, ¿no? Que consideren cuál es el objetivo de la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren preguntar? Y que la redacción vaya concisa, concreta, que la respuesta no sea confusa, no sea ambigua, no confunda al estudiante, ¿sí? Entonces, eso. No sé qué otras preguntas más. Son las 2:28. Unos minutitos más tenemos. No sé, otras preguntas. Por el momento no hay más preguntas. Ok, yo creo que tenemos... Y también recordemos un poquito acerca de la pregunta inicial, que era de cómo habías utilizado Zoom, perdón, sí. Lo de las encuestas, las votaciones en Zoom. Sí, la encuesta de Zoom, básicamente, como dijo Keila, es una opción que tiene cuando la cuenta tiene licencia pagada, ¿sí? En este caso, como CICE, estamos usando la cuenta en CICE, tenemos esa posibilidad de habilitar, y lo que hacen es, o sea, va a estar habilitada en la configuración, no en la configuración de la herramienta como tal, sino en la configuración web, en la que tienen que hacer entrando a cedia.zoom.us, ¿verdad? Ahí en la configuración de la reunión, o sea, no la configuración, obviamente la configuración general, ustedes lo activan, le dicen, ok, yo quiero utilizar votación, se llama así, votación en mi reunión, la activo, y en la reunión ya la configuro. Ahí en la parte final abajo dice agregar votación, entonces ahí uno configura la pregunta, pone las opciones, todo, y funciona de esa manera. Ojo que funciona, la herramienta funciona como, como una encuesta, más no como preguntas de opción múltiple. Realmente la herramienta cómo funciona, la respuesta ya la tienen ustedes como profesor y ustedes le dicen a los estudiantes, esta es la respuesta correcta, como lo hicimos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos, no hay más preguntas, vamos a la síntesis de la clase, y para esto vamos a usar nuevamente una preguntita súper rápida, súper sencilla. Vamos a usar nuevamente la herramienta de votación. Vamos a lanzar y en este momento contesten, por favor. Tenemos un minuto, unos 2 minutos vamos a dar.
Sí, vamos terminando, por favor. Tengo 34 respuestas de 43. Vamos a dar 10 segundos más. Ok, vamos a finalizar la votación y voy a compartir los resultados. ¿Sí? Ok, a continuación vamos a analizar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han contestado? Y vamos a retroalimentar para hacer una síntesis de la clase del día de hoy, ¿no? La mayoría de personas contestó que digamos que el elemento más importante es el de formular el reactivo considerando el objetivo de la evaluación. Perfecto, ¿sí? Es un elemento muy importante. Sin embargo, los otros no dejan de ser también importantes, ¿sí? La elaboración de un reactivo, ¿verdad? La elaboración de una pregunta de opción múltiple, ¿sí? Depende mucho de que haya un equilibrio en todos estos puntos, que básicamente son los de los tips que mi compañera Diana presentó. Hay un equilibrio, un buen uso de todos los elementos que Diana les compartió, ¿sí? Entonces, lo de evitar colocar todas las anteriores, esas opciones, todas las anteriores o ninguna de las anteriores, ya Diana mencionó por qué. ¿Por qué es la importancia de no colocarlas? ¿Sí? Porque convierte las opciones en un verdadero y falso, donde el estudiante se queda con esa duda, con como que le jugaron un truco, digamos así. Entonces no está bien eso, porque buscamos es evaluar conocimiento. ¿Sí? El reactivo debe considerar solo una respuesta de opción, solo una opción de respuesta correcta. Sí, eso es muy importante, ¿sí? Debido a que el estudiante pues tiene que irse con esa certeza, o sea, tiene que leer la pregunta y tiene que estar seguro de que solamente una va a ser la opción correcta. Nadie contestó, se recomienda usar entre 4 o 5 opciones. Recuerden que no sería bueno ¿cómo se llama? Atiborrar, digamos así, como dijo Diana, de opciones al estudiante, ¿no? Evaluar puntualmente. Elabore el examen considerando el tiempo. Nadie consideró, pero es muy importante. Recuerden los estudiantes, los problemas que tienen, sobre todo en este tiempo, problemas de conexión, problemas de internet, la plataforma se cae, se pierde la conexión, el entorno donde está el estudiante, pues no sabemos la realidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces es importante considerar, no lo olviden, es un punto muy, muy importante. Hay algunos inclusive que están usando las tablets que la SPOL pues les ha prestado y no es lo mismo, no tiene las mismas bondades, digamos, que una computadora. Entonces es muy importante que consideren el tiempo. Selecciona opciones lógicas y que tengan relación al tema central también es importante, porque hay que preguntar correctamente. Ya vimos ese ejemplo donde realmente al ojo yo sacaba cuál es la respuesta correcta y no se elaboran opciones que estén centradas o que estén relacionadas al tema. ¿Sí? La redacción debe ser sencilla y correcta. Bueno, tuvo un 14%, pero también es un punto importante. ¿Sí? Un punto importante que deben mantener. No porque tenga más palabras el enunciado o la opción va a ser correcta, ¿no? Inclusive estudios mencionan de que más bien el estudiante cuando ve que la opción de respuesta es más larga, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta, porque está más larga, está más adornada, tiene más palabras, está mejor explicado, y no siempre es así. ¿Sí? Obvia alternativas de respuestas extensas, ¿sí? ¿Sí? No debemos buscar eso. De repente hay alguna que otra pregunta que lo amerita por ser un nivel alto, pero tratemos de no manejar ese tipo de preguntas, ¿no? Y todas las opciones deben tener una extensión similar que está más o menos vinculado a lo que les acabo de decir. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Vamos terminando. Le doy el paso a mi compañera Keila.
¿sí? Que les va a hacer una invitación. Estamos 2:37. Y Sí. Keila. Sí, buenas tardes. Bueno, la invitación sobre todo es acerca de nuestra página web, en el cual nosotros hemos creado una sección de virtualidad. Estoy agregando el enlace en el chat para que ustedes nos puedan visitar, también seguir en las redes para los próximos eventos que tenemos. ¿Ya? Entonces aquí está el enlace. También solicito su colaboración para llenar el sondeo de opiniones que nos ayuda a mejorar nuestros eventos o capacitaciones que el CIS imparte, ¿no? Entonces esa es la colaboración que les voy a pedir. Estoy agregando ahora el enlace del sondeo. Y por favor, Raúl, teníamos vinculado la página web para que la puedas mostrar. Sí, por supuesto, ya se debe estar viendo, ¿verdad? Sí, aquí tenemos la página web. Hay una nueva pestaña que se llama Virtualidad. Se la ha creado ahora poco, en la cual ustedes podrán ver recursos como herramientas digitales, los tutoriales, ciertos recursos que les pueden servir para esta nueva era digital de la virtualidad en las clases. Entonces aquí podemos mostrar cómo está la página web. He puesto el enlace en el chat, así que esperamos que nos visiten en los próximos días. Y bueno, pues también agradecerle a mis compañeros Raúl y Diana, que nos han acompañado en esta sesión. Muchas gracias por impartir sus conocimientos. No sé si desean dar unas palabritas final. Y por favor, si podemos prender las cámaras un ratito para tomarnos una foto grupal. Sí, no, solamente agradecerles a ti, Keila, y a todos los profesores. Muchas gracias por haber asistido. Esperamos que haya sido realmente beneficioso la información o el contenido del día de hoy, que realmente es un taller súper breve y tratamos de hacerlo lo más con un poco de contenido y también una parte práctica, ¿no? Espero que haya sido de su agrado. Diana. Bueno, por mi parte, muchas gracias por su compañía, muchas gracias al equipo del CISE. Estos siempre son unas experiencias gratificantes de compartir con ustedes, profesores. No se pierdan los siguientes talleres que tenemos, porque en esta jornada tenemos 2 talleres más en esta tarde que están sumamente interesantes. Sigan acompañándonos y nada, muchas gracias, que estén muy bien. Ya, ahora sí, Gracias, para ya despedirnos, la foto grupal la voy a hacer en este momento, así que por favor, sonrían. Ya, a ver, ahora voy a tomar la foto con el otro grupo. Un segundo nomás, el otro grupo, a ver, el otro grupo, todos igual sonrían de nuevo. Espérense. Listo. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad y nos vemos en una próxima ocasión en otras capacitaciones o en la próxima capacitación que es a las 3 de la tarde. Gracias. 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 Hasta luego.